Bienvenidos de nuevo. Hoy trabajamos el punto 2 de la unidad 2 de nuestro libro de Ciencias Sociales, la Edad Media en los Reinos Cristianos. Hoy vamos a ver la primera parte sobre la Reconquista y convivencia. Antes de empezar, vamos a hacer un repaso de algunos conceptos que vimos en el punto anterior sobre cómo era una ciudad medieval musulmana y cómo era la ciudad medieval cristiana. Mirad con atención la proyección que os voy a poner. Vamos a pensar ahora en estas preguntas que nos hace sobre lo que hemos visto. Os voy a dejar que penséis antes de marcar yo la respuesta correcta. Seguro que habéis contestado fenomenal. Vamos a avanzar ahora a la ciudad medieval cristiana. Pues igual que antes, vamos a pensar en estas preguntas antes de que yo marque la respuesta. Seguro que lo hemos hecho fenomenal, ¿verdad? Bien, pues vamos a comenzar nuestro tema de hoy, Reconquista y convivencia. Mirad, lo primero que quiero que tengáis claro es la idea de reconquista. ¿Qué significa la palabra reconquista? Reconquista lleva implícita, lleva asociada una idea, y es la idea de ocupación de territorios que previamente habían pertenecido a los reinos cristianos. Es verdad que para los historiadores esta es una afirmación o una consideración que tiene diferentes puntos de vista. Unos lo ven de una manera y otros de otra. ¿Por qué se considera que los cristianos reconquistaron territorios? Pues la mayoría de los historiadores da por hecho y valora el que los cristianos son considerados
herederos de los visigodos. Por lo tanto, este vínculo es el que les hace pensar en que fuimos o fueron en su momento los cristianos reconquistando los territorios que los musulmanes habían conquistado. Sin embargo, hay otros historiadores que precisamente hablan de que este vínculo lo utilizaron los cristianos, el vínculo con los visigodos, para de alguna manera legitimar el proceso. Es decir, dicen que no saben quién fue quien conquistó a quién fue reconquistando territorios a quiénes, si los cristianos a los musulmanes o los musulmanes a los cristianos. Nosotros, para entender nuestro tema, vamos a dar por hecha la primera idea. Reconquista lleva implícito el que los cristianos fueron reconquistando los territorios que habían ocupado los musulmanes. Dice así: pese a las grandes batallas que hubo entre los musulmanes y los cristianos, los avances de unos y otros provocaron un encuentro entre culturas. Los conquistadores encontraban al llegar al lugar que ocupaban habitantes con costumbres y religiones distintas. ¿Sabes de qué culturas se trataba? ¿Qué culturas convivían? Pues las tres culturas más extendidas en la península ibérica en la Edad Media eran la musulmana, la cristiana y la judía. Las tres eran monoteístas, es decir, creían en un solo Dios, y cada una de ellas tenía un libro sagrado. Esto ya lo hemos comentado en clase. Sabéis que para los cristianos el libro sagrado es la Biblia y su Dios es Dios. Para los musulmanes su libro sagrado es el Corán y su Dios es Alá. Y para los judíos el libro cristiano es la Torá, que significa el libro de la enseñanza, de la ley, y su Dios es Yahvé. Bien, pues estas eran las tres culturas más extendidas en la península y tenían en común el ser monoteístas, o sea, que creían en un solo Dios. Hay otras religiones que creen en varios dioses o en muchos dioses y se llaman politeístas. Continuamos. En Al-Ándalus, la población musulmana llegada de África y Asia convivía con los muladíes, que eran, acordaros que esto ya lo hemos trabajado, eran los hispanorromanos y visigodos convertidos al Islam. También convivían los cristianos, llamados mozárabes, y con los judíos. En las ciudades cristianas conquistadas a Al-Ándalus residían los cristianos con judíos y musulmanes. A estos últimos se les llamaba mudéjares. Esto también lo hemos trabajado en el tema anterior. Un ejemplo de convivencia, lo tenéis ahí a la derecha, es la Escuela de Traductores de Toledo. Con el rey Alfonso X el Sabio existía la Escuela de Traductores, en la que sabios musulmanes, judíos y cristianos traducían textos antiguos y compartían sus costumbres. Es decir, durante la Reconquista se dio un periodo de convivencia de las tres culturas que enriqueció bastante a las tres. Bien, ahora vamos a ver, antes de continuar en el taller de historia, vamos a poner otra proyección con algunos datos relevantes sobre la Reconquista. No se trata de que nos aprendamos todos los datos que vamos a ver. Simplemente quiero que tengáis el vídeo, la proyección, y cuando necesitéis consultar algún dato que no encontréis en el libro de texto, tengáis este recurso de consulta. Vamos a verlo.
Bueno, pues aquí os dejo esta presentación. Veis que aparecen muchos datos, son muchos siglos los que duró la Reconquista y en cualquier momento nos puede servir para consultar si necesitamos algunas cosas. Hay un aspecto que os quería destacar y es que en la Reconquista representó un papel fundamental el aspecto religioso. Planteaba la Reconquista como una lucha entre cristianos y musulmanes, claramente. También os habéis dado cuenta en los mapas que han aparecido en la presentación que durante la Reconquista sirvieron de frontera los grandes valles fluviales que tenemos en la península, es decir, hasta el siguiente valle fluvial se iban conquistando territorios a lo largo de los años. Por lo tanto, las cuencas fluviales, los ríos y los valles alrededor de los ríos, el aspecto geográfico jugó un papel muy importante en el avance de la Reconquista desde el norte hasta el sur. Es uno de los puntos que vamos a ver en el taller de geografía que os voy a proyectar ahora y que vamos a trabajar. Fijaos, nos aparece un mapa de la península durante los siglos de la Reconquista y lo que vamos a aprender es a leer un mapa histórico. Dice que sigamos estos pasos para analizar un mapa histórico. Primero, nos tenemos que fijar en la geografía. Este mapa nos muestra los territorios de la península ibérica y en él se incluyen los principales ríos. 2. La cronología. El mapa se refiere a la Reconquista, que se inició en el año 722, en la batalla de Covadonga, lo vemos al norte, y finalizó en el año 1492 con la toma del reino nazarí de Granada. En tercer lugar, nos tenemos que fijar en los hechos. En el mapa se destacan la batalla de Covadonga y la conquista cristiana de Granada. Están redactados en 2 rectángulos. En cuarto lugar, otros datos, porque dice que este mapa no lleva leyenda, pero sí colores. Cada color representa un periodo de los avances de la Reconquista y se relaciona con unas fechas. ¿Veis las fechas? Las tenemos en la cara del Océano Atlántico, en la costa de Portugal, nos van apareciendo hasta el año 800, hasta el año 900, hasta el año 1062, hasta el año 1150, etc. Y en último lugar, relacionamos el mapa con los hechos que ya conocemos. Bien, pues mirando globalmente el mapa, podemos hacer una interpretación de un mapa histórico en el que aparecen aspectos geográficos que nos dan información, datos cronológicos, hechos concretos que podemos tener escritos u otros datos de colores, de representación de las cuencas fluviales, etc. Bueno, pues para comprobar todo lo que hemos aprendido hoy, vamos a realizar las actividades 4, 5 y 6. Las haremos en nuestro cuaderno, como sabemos trabajar igual de bien que lo hacemos siempre. También te pondré en las actividades de hoy la sugerencia para ver una película, si te apetece, de manera voluntaria durante estos días que estamos en casa. La película nos puede dar datos sobre el periodo de la historia de la Reconquista y al mismo tiempo pues disfrutaremos de una buena peli de animación. Es la peli de La leyenda del Cid del año 2003 que podéis encontrar en YouTube. Nada más por hoy, un saludo para todos.